Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un buen transcurso de semana. El día de hoy vamos a hablar acerca del riesgo biológico, ¿sí? Este es un tema bastante importante, pues como todos los demás. Sin embargo, este muchas veces tiende a pensarse que solamente las personas del sector salud son los que están expuestos al riesgo biológico, ¿sí? Es cierto que el sector salud tiene un nivel de exposición mayor, ¿cierto? Porque pues reciben pacientes todo el tiempo, personas que de pronto tienen alguna enfermedad o alguna infección. Entonces es cierto que el sector salud presenta un riesgo más alto. Sin embargo, el riesgo biológico se encuentra presente en todos los mantenimientos que nosotros tenemos, sector comercial, sector residencial, industrial, institucional, ¿sí? Y donde podemos encontrar el riesgo biológico en estos sectores, en los baños, en los chutes, en los pisos, en el depósito de las basuras, en el traslado de estas basuras. Entonces es muy importante que entendamos que el riesgo biológico lo vamos a tener siempre independientemente del mantenimiento en el que estemos. Es importante que sepamos qué es riesgo biológico, cuáles son los tipos de riesgos que podemos sufrir y lo más importante aún es saber cómo hacemos que ese riesgo biológico pues no nos vaya a afectar a nosotros. ¿Listo? Iniciemos entonces por definir qué es riesgo biológico. ¿Listo? Entonces tenemos que el riesgo biológico es esa probabilidad que tiene un operario de que sufra un daño como consecuencia a la exposición o al contacto con agentes biológicos durante la ejecución de su actividad laboral. Así se define como tal el riesgo biológico. Ahora, hay que tener en cuenta que, como les decía ahorita, hay varios tipos de microorganismos, ¿sí? Porque es un contacto con estos microorganismos. Entonces se dividen en virus, se dividen en bacterias, se dividen en hongos y se dividen en parásitos. Estos son los principales, ¿sí? Sabemos pues que el contacto con estos microorganismos pueden ocasionar en nosotros un efecto pues adverso, ¿sí? ¿Qué tipo de infecciones podemos tener? Digamos, cuando hablamos de virus, estamos expuestos a la rabia, a la hepatitis B, a la hepatitis C, al VIH, ¿sí? Cuando hablamos ya de a nivel de bacterias, hacemos más que todo mención a lo que tiene que ver con tétanos, con tuberculosis, ¿sí? Cuando hablamos de hongo, hacemos referencia a esas infecciones que nos pueden salir en la piel y generalmente salen más que todo también en la parte intestinal, esto provocada pues por hongos. Y ya a nivel de parásitos, pues sí son los que normalmente conocemos. Cuando hablamos de riesgo biológico, decimos que pueden haber dos tipos, unos que son derivados animales y otro que es por derivados vegetales. Cuando hablamos de derivados animales, acá hablamos más que todo de excrementos, de restos cutáneos. Cuando hablamos de restos cutáneos es pelos, plumas, pedacitos pues como de piel, ¿sí? Acá también de esta primera parte también hacen parte estas partes humanas, entonces lo que son excrementos humanos, piel humana, uñas, cabello, ¿sí? Esta es la primera parte de ese riesgo biológico. Y el otro son los derivados de los vegetales. Ya acá ya de la parte de los vegetales hacemos mención al polen, a restos de madera y a otras formas de vegetales y sustancias antígenas como los antibióticos. Ya sabiendo qué es el riesgo biológico, sí, que es la exposición como tal a estos virus, a estas bacterias, a estos hongos, y ya sabemos también que hay de dos tipos, que son los animales, que acá entran también las partes de las personas, y están los vegetales. Ahora es muy importante saber cuál es el medio de transmisión o cómo nosotros podemos vernos infectados o afectados por el riesgo biológico. Entonces empezamos con por vía aérea o respiratoria, es simplemente pues cuando respiramos que en el aire puede haber presencia de virus, de bacterias que nos pueden generar pues alguna molestia. Está por vía dérmica, cuando hablamos acá de dérmica hace referencia como tal a la piel, hay microorganismos que ingresan por medio pues de la piel. Está por vía oral o digestiva, que esta ya hace referencia más a lo que entra por la boca. Muchas veces cuando hay de pronto alimentos que no están bien procesados, bien lavados, que no tienen una correcta manipulación, pues pueden llegar a ocasionarnos alguna infección.
y está por vía parenteral. Cuando hablamos de la vía parenteral, hacemos mención por medio de vacunas, ¿sí? Cuando de pronto vamos a que nos apliquen una vacuna o una inyección y esa vacuna o esa jeringa mejor está de pronto infectada o ha sido usada con otra persona. Por esto es muy importante, pues ya hace poco pasamos el COVID, ¿cierto? Ahora hablamos de que prácticamente ya no hay COVID. Y digamos, cuando estábamos en plena pandemia, miren que las medidas eran usar tapabocas, ¿sí? Porque el virus puede ingresar, como les decía, por vía respiratoria o por vía oral o digestiva. Entonces ya con el uso del tapabocas estábamos limitando a que ese virus o esa bacteria no ingresara por ninguna de estas vías. Estaba el tema del lavado de manos constante, acá era para evitar que esos virus ingresaran por medio de la piel. Y hablábamos también de distanciamiento social, porque pues sabemos que entre menos estemos rodeados de personas que puedan tener algún virus, pues vamos a disminuir la posibilidad de nosotros vernos afectados. Es muy importante también saber en qué lugares puntuales tenemos que cuidarnos más para evitar el contacto con el riesgo biológico. Entonces, cuando hablamos de clínicas, sector salud, son esas partes críticas donde, digamos, sabemos que han ingresado personas que pueden tener alguna infección por hongo o bacteria. Cuando hablamos de conjuntos residenciales, principalmente en los chut y en todo el transporte de los residuos, al igual que el sector institucional y comercial. Y siempre tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado con los baños, ya que pues en estas partes siempre van a haber virus y bacterias. Ahora ya sabemos qué es el riesgo biológico, dónde lo podemos encontrar, cómo podemos vernos afectados, y ahora vamos a la última parte, que es también muy importante, y es de qué manera nosotros como diamante estamos previniendo o podemos evitar vernos afectados por este riesgo biológico. Primero, protección personal, ¿sí? Cuando hablamos de protección personal, hacemos mención al tema del tapabocas para todos estos lugares que son, llamémoslo, zonas críticas, ¿sí? Entonces el tapabocas, las monogafas, usar siempre correctamente los guantes, ¿sí? Y acá viene algo muy importante que lo he evidenciado en las visitas. Nosotros manejamos diferentes colores de guantes, de bayetillas, para diferentes áreas, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que las áreas críticas, los baños, es la bayetilla y los guantes rojos, ¿sí? Y un área, digamos, que no es contaminada, usamos o los negros o los verdes, ¿sí? Es muy importante saber que el rojo es solo para el baño y que el negro sí lo puedo usar, digamos, en paredes, o el amarillo en cocinetas. Hasta ahí está bien, porque digamos que ustedes tienen súper claro cuál color es para cada área. Donde tenemos una gran oportunidad de mejora, y como les dije ahorita, lo he evidenciado mucho, es al momento de almacenar estos productos. Nada nos ganamos con utilizar el rojo para el baño y el amarillo para la cocina si cuando los voy a almacenar los voy a poner juntos, ¿sí? Ahí hay un tema de contaminación cruzada. Entonces, para que por favor tengamos muy en cuenta el correcto almacenamiento de los elementos de protección personal. ¿Listo? Ahí me salió un poquitico del tema, pero es importante que lo tengan muy en cuenta. Entonces, primera medida de prevención, elementos de protección personal, ¿sí? Monogafas, tapabocas y guantes. Segunda medida de prevención que nosotros implementamos es el tema de la vacunación. Como ustedes ya saben, nosotros a todos los que entran a Diamante los vacunamos contra tétano. Manejamos un esquema acelerado, que es apenas ingresa la primera dosis, al mes la segunda dosis, y a los 6 meses, la tercera dosis, y ya nos crea una inmunidad por 10 años. Ahora, si es un sector hospitalario, se requiere un refuerzo cada año. Y para el sector hospitalario, adicional a tétano, aplicamos hepatitis B y lo hacemos bajo el mismo esquema. Ingresa la primera dosis, al mes la segunda, a los 6 meses la tercera, y al mes hacemos una validación se llama una titulación de anticuerpos, pero entonces lo que hace es verificar si nuestro organismo sí desarrolló los anticuerpos necesarios, ¿sí? Esa es la segunda manera que nosotros tenemos para contrarrestar el riesgo biológico. Y la tercera manera que tenemos para contrarrestar el riesgo biológico sí es ya más personal, ¿sí? Entonces es el tema del cuidado personal, tener una buena salud, una buena higiene personal. Digamos que no está de más que es bañarnos todos los días, las uñas cortas, las uñas limpias, cabello limpio,
tener una buena alimentación, mantenerse constantemente hidratado. Hay personas que no toman agua porque dicen que no sienten sed, pero el cuerpo siempre necesita agua, entonces es muy importante hidratarnos constantemente. Procurar por tener una buena actividad física. Esto no quiere decir que tienen que correr maratones o meterse a entrenar 2 o 3 horas diarias, no, mínimo 20 minutos diarios de una caminata rápida, de trotar o de ejercicio suave son suficientes para tener pues una buena condición física. Importante que cuando tengamos heridas o laceraciones, pues es importante tenerlas cubiertas correctamente a fin de evitar pues que se vayan a infectar con la polución o el polvo que hay en el medio ambiente. Lavado constante de manos, digamos que esta siempre ha sido pues como lo que más se ha tenido en cuenta en tema de riesgo biológico. Evitar fumar, evitar las bebidas alcohólicas. Entonces eso a grandes rasgos es lo que vamos a hacer, como les decía, o lo que vamos a hacer, no, lo que estamos haciendo. Uso correcto de los EPP, cumplir con el esquema de vacunación. Si les falta alguna vacuna, por favor me mandan el carnet, el número de cédula y ya validamos cuál les falta y cómo la podemos programar. Entonces, EPP, vacunación y el cuidado o la higiene personal. Listo. Yo decirles a ustedes que vamos a eliminar el riesgo biológico es una gran mentira, ¿sí? El riesgo biológico está siempre presente, incluso en nuestras mismas casas. El tema de procesar los alimentos, el tema de recolectar las basuras, el tema de lavar los baños, de limpiar el piso. El piso es muy contaminado, así no se vea pues como tan fácilmente. Estamos todo el día en la calle pisando de todo y llegamos a la casa con los mismos zapatos a contaminar el piso. Entonces el piso siempre lo vamos a tratar como un área altamente contaminada. ¿Listo? Entonces lo que les decía, yo decirles que voy a eliminar completamente el riesgo biológico, pues es una mentira, ¿sí? Esto pues no va a pasar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es saber que hay un riesgo biológico, que estamos expuestos, que nos podemos contagiar, que nos podemos enfermar y de qué manera vamos a contrarrestar este riesgo biológico, ¿sí? Porque finalmente los afectados lo vamos a hacer directamente nosotros. Los invito entonces a que tengamos estas buenas prácticas, ¿sí? Para evitar como tal el contagio o en caso de que haya un contagio, pues las consecuencias sean mínimas, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar hoy. Recuerden que siempre estoy abierta y pendiente a las dudas que ustedes tengan, a las sugerencias, a las preguntas. Eso es lo que les quedo pendiente. Se cuidan mucho.